La mayoría de los consejos financieros que escuchas en Internet no están diseñados para maximizar tu riqueza, sino para calmar tu ansiedad. Nos han vendido la idea de que la deuda es el enemigo absoluto y que deshacerse de ella lo antes posible es la prueba máxima de disciplina y madurez financiera. Es una narrativa reconfortante, pero peligrosamente incompleta. El mito de que la hipoteca a 15 años es la elección inteligente porque te ahorra miles de monedas en intereses es, en realidad, una de las trampas más sofisticadas de la industria. Te hace creer que estás jugando a la ofensiva, cuando matemáticamente estás atrapado en la defensiva, enterrando tu capital en un pozo de cemento e iliquidez mientras el verdadero motor del crecimiento patrimonial pasa de largo. Si sigues tomando decisiones basadas en el miedo al interés en lugar de optimizar el rendimiento de tu flujo de caja, dentro de 10 o 15 años te encontrarás exactamente en el mismo lugar, con una casa pagada, sí, pero con un costo de oportunidad tan masivo que habrá devorado silenciosamente tu verdadera libertad financiera. Esta trampa no es accidental. Está diseñada por expertos en mercadotecnia financiera, que saben que el ser humano prefiere la certeza psicológica a la optimización matemática. Te muestran gráficos lineales de amortización y te dicen de forma simplista: mira todo el dinero que le estás regalando al banco. Lo que nunca te muestran es el gráfico invisible de lo que ese mismo dinero podría haber generado si hubiera estado trabajando en el mercado global. Al priorizar la eliminación del interés, estás cayendo en la ilusión de la seguridad física, transformando dinero líquido y productivo en ladrillos inamovibles. Si no entiendes la diferencia fundamental entre reducir un gasto y multiplicar un activo hoy mismo, estarás condenando tu futuro a una rigidez financiera absoluta en tus años más productivos, atrapado en una estrategia que optimiza el comportamiento de las masas en lugar del patrimonio del 1%. Antes de desmantelar este sistema y mostrarte dónde se equivocan tanto los defensores acérrimos de una opción como de la otra, es justo otorgarles a ambos lados su momento de validez, porque los argumentos tradicionales no son estúpidos, simplemente están incompletos. El caso a favor de la hipoteca a 15 años es el que has escuchado 1.000.000 de veces de boca de los divulgadores de finanzas de la vieja escuela. Te dicen que la tasa de interés es ligeramente menor, generalmente entre medio y 3/4 de punto porcentual por debajo de la tasa a 30 años. Te prometen que construirás patrimonio neto en la vivienda mucho más rápido, porque una porción significativamente mayor de cada pago mensual se destina directamente a reducir el capital en lugar de disolverse en intereses. Al final del camino, pagas drásticamente menos dinero al banco, y en la mitad del tiempo cronológico, eres el dueño absoluto de tu hogar. El beneficio emocional es innegable. La paz mental de no tener una obligación mensual y saber que ninguna institución financiera puede reclamar tu propiedad es la definición clásica de la elección responsable. Por otro lado, el argumento a favor de la hipoteca a 30 años también parece sumamente razonable en la superficie. Al extender el plazo del préstamo, el pago mensual obligatorio se reduce de manera drástica, lo que libera de inmediato una gran cantidad de flujo de caja cada mes. Si de repente pierdes tu empleo, te enfrentas a una emergencia médica o necesitas pagar la educación universitaria de tus hijos, no estás encadenado a una obligación financiera mensual que amenaza con asfixiarte. Tienes margen de maniobra, espacio para respirar. Además, esta opción no te impide realizar pagos adicionales al capital si tu situación económica mejora. Simplemente no te obliga a hacerlo. Ambas posturas parecen lógicas, pero ambas cometen exactamente el mismo error crítico. Detienen la conversación en la comparación simplista entre el interés pagado y el tamaño del pago mensual, como si esas fueran las únicas dos variables que dictan tu destino financiero.
La verdadera variable, aquella que inclina la balanza de forma definitiva, se encuentra en un lugar donde casi nadie está mirando, oculta en las matemáticas, que los mentores tradicionales prefieren ignorar. Para entender la magnitud de esta ilusión, observemos un escenario real con dos trayectorias idénticas en origen pero opuestas en ejecución. Imaginemos a dos compradores, Jacobo y Marcos. Ambos adquieren la misma propiedad en la misma semana del mismo prestamista. La casa vale 400.000 monedas y aportan una cuota inicial de 80.000 monedas, dejando un préstamo neto de 320.000 monedas. Jacobo elige la hipoteca a 15 años al 6% anual, con un pago mensual de aproximadamente 2.700 monedas. Marcos elige la hipoteca a 30 años al 6,5% anual, estableciendo su pago mensual en 2.022 monedas. La diferencia exacta entre ambas cuotas es de 678 monedas al mes. Esta cifra no es un detalle menor. Es el eje central sobre el cual girará toda la riqueza invisible de esta historia. Sigamos la trayectoria de Jacobo durante los siguientes 15 años. Con una disciplina implacable, transfiere esas 2.700 monedas al banco cada mes. Al cumplirse el año 15, ocurre el momento que los manuales tradicionales celebran. Su deuda queda extinguida. El costo total en intereses asciende a unas 166.000 monedas. Asumiendo una tasa de valorización anual de la vivienda muy conservadora del 3%, la propiedad ahora tiene un valor de mercado de aproximadamente 646.000 monedas. Como Jacobo no debe nada, posee el 100% de ese valor líquido. Su posición patrimonial neta es de 646.000 monedas. Bajo cualquier métrica convencional, Jacobo ha triunfado. Es dueño absoluto de su techo y libre de deudas a los 45 años. Hizo exactamente lo que el manual le ordenaba, pero este triunfo visible oculta un costo de oportunidad devastador. Jacobo sacrificó cada moneda excedente de su presupuesto para concentrarla en un solo activo masivo e ilíquido, anulando cualquier otra oportunidad de crecimiento paralelo. Analicemos ahora el destino de Marcos bajo la misma lente temporal. Marcos pagó puntualmente su cuota reducida de 2.022 monedas al mes, prometiéndose utilizar la diferencia de 678 monedas para construir un fondo de inversión robusto. Sin embargo, al llegar al año 15, la realidad de su balance hipotecario parece un fracaso rotundo. Marcos ya ha entregado al banco cerca de 3.000 monedas únicamente en concepto de intereses, una cifra superior a todo lo que Jacobo pagó en la totalidad de su préstamo. Peor aún, el saldo pendiente de su deuda es de aproximadamente 235.000 monedas. Es decir, después de 15 años de pagos ininterrumpidos, todavía debe más del 73% del capital original. Así es como funciona el mecanismo de amortización de un crédito a 30 años. Durante la primera mitad del plazo, las mensualidades se disuelven casi por completo en el pago de intereses, apenas reduciendo el capital real. Hasta este punto, el escenario parece confirmar todas las advertencias tradicionales sobre los plazos largos. Sin embargo, el verdadero desastre financiero en la vida de Marcos no reside en las matemáticas de su hipoteca, sino en su propia psicología conductual, porque jamás ejecutó el plan que justificaba su elección. Esas 678 monedas mensuales nunca llegaron al mercado de manera constante. Durante algunos meses aislados, Marcos logró transferir algo de dinero a una cuenta de inversión, pero la mayoría de las veces el capital fue silenciosamente absorbido por la entropía de la vida cotidiana. Unas vacaciones imprevistas, una reparación mecánica del automóvil, cuotas escolares o cenas de fin de semana diluyeron ese flujo de caja libre. Nada de esto fue un gasto temerario. Simplemente fue el curso natural de la vida bajo un sistema manual de toma de decisiones.
Al cabo de los 15 años, su cuenta de inversión apenas cuenta con unas 30.000 monedas, en lugar de las más de 215.000 que debería haber acumulado. Esta es la cruda moraleja que los mentores tradicionales utilizan como bandera. La tasa de fracaso conductual en las estrategias manuales es altísima. Si la única opción disponible fuera elegir entre la disciplina forzada de Jacobo y las buenas intenciones fallidas de Marcos, la hipoteca a 15 años ganaría siempre. Pero el error fundamental radica en creer que estas son las únicas dos alternativas. Para desvelar el verdadero misterio de la riqueza sistemática, debemos introducir a un tercer jugador en este tablero financiero. Alguien que opera bajo las reglas del 1% y no bajo los impulsos emocionales de las masas. Llamémosla Mía. Ella adquiere la misma casa con la misma hipoteca a 30 años que Marcos, situando su cuota mensual en 2.022 monedas. Sin embargo, Mía comprende perfectamente el costo de oportunidad y la fragilidad de la disciplina humana. En lugar de confiar en su fuerza de voluntad mensual para ahorrar el excedente de 678 monedas, decide eliminar por completo el factor humano del sistema. Configura una transferencia electrónica automatizada para que, el día posterior al cobro de su hipoteca, esa diferencia se dirija directamente a un fondo de inversión indexado de bajo costo que replica el mercado global. Durante 15 años, mientras Jacobo se asfixia económicamente para pagar su costosa mensualidad y Marcos diluye su excedente en la entropía del consumo cotidiano, el sistema automatizado de Mía trabaja en silencio, aprovechando la fuerza implacable del interés compuesto sin que ella deba tomar una sola decisión activa. Al llegar exactamente al año 15, una auditoría estricta de las tres estrategias revela una verdad que destruye los dogmas tradicionales. Consideremos un rendimiento real del mercado del 7% anual, una cifra históricamente conservadora para la renta variable a largo plazo. En este punto de control, Jacobo posee una vivienda valorada en 646.000 monedas, totalmente libre de cargas, pero su cuenta de inversiones está en cero, lo que arroja un patrimonio neto de 646.000 monedas. Marcos posee la misma propiedad con una deuda pendiente de 235.000 monedas y apenas 30.000 monedas invertidas, resultando en un patrimonio neto de 441.000 monedas. Mía, por su parte, mantiene la misma propiedad con la deuda de 235.000 monedas, pero su cuenta automatizada ha acumulado 215.000 monedas. Al consolidar sus activos y restar su pasivo, el patrimonio neto de Mía se sitúa en 626.000 monedas. En la superficie, Jacobo parece ganar por un estrecho margen de 20.000 monedas. Pero detener el análisis aquí es un error garrafal, porque el año 15 no es la línea de meta, sino simplemente la mitad del partido low. Que ocurre debajo de estas superficies numéricas es un fenómeno de economía conductual que la mayoría pasa por alto. La hipoteca a 15 años no te ahorra intereses mágicamente. Te obliga a invertir tu dinero a una tasa de rendimiento fija e idéntica a la de tu préstamo. Cuando Jacobo inyecta 678 monedas adicionales al mes en los ladrillos de su casa, compra de manera efectiva un activo ilíquido que le garantiza un retorno del 6%. Esto representa una pérdida invisible masiva frente al rendimiento histórico de las acciones globales, que ronda el 10% nominal o el 7% real ajustado por la inflación. Además, Jacobo sufre una desventaja fiscal progresiva. A medida que el saldo de su préstamo se reduce de forma acelerada, se contrae su capacidad legal para deducir los intereses hipotecarios en su declaración de impuestos, incrementando su carga impositiva. Jacobo ha caído en la trampa de la concentración de activos, enterrando su flujo de caja en un inmueble que no genera dividendos ni liquidez
ante emergencias. Mia, en cambio, entendió que el verdadero juego financiero consiste en gestionar un diferencial positivo entre el costo de la deuda y la rentabilidad de sus inversiones, manteniendo el control del sistema de forma inteligente. Para ejecutar esta estrategia con el rigor del 1% y no como una simple declaración de buenas intenciones, es necesario abandonar la improvisación y adoptar un sistema táctico perfectamente estructurado. Este algoritmo de ingeniería financiera está diseñado para ser configurado en menos de 45 minutos, pero tiene la capacidad de proteger tu patrimonio durante las próximas 3 décadas, al eliminar por completo la debilidad humana del proceso. La razón por la cual los mentores financieros tradicionales insisten en la hipoteca a 15 años no es porque sus matemáticas sean superiores, sino porque saben que la mayoría de las personas carecen de la disciplina para gestionar su propio flujo de caja de manera constante. La automatización es el antídoto definitivo contra la disipación del capital que sufrió Marcos. Transforma una decisión consciente y repetitiva en un proceso invisible e ineludible que trabaja a tu favor las 24 horas del día. El primer paso de este protocolo consiste en seleccionar de manera estratégica la hipoteca a 30 años, siempre y cuando la tasa de interés ofrecida por la institución financiera se mantenga por debajo de las expectativas de rendimiento histórico de la renta variable global. Una condición que se ha cumplido en casi todos los entornos económicos modernos. Inmediatamente después, el segundo paso requiere calcular con absoluta precisión la diferencia mensual exacta entre la cuota exigida por el préstamo a 30 años y la que te habrían impuesto en el plazo a 15 años. Utilizando herramientas de cálculo estándar, identificas ese excedente específico, que en el caso analizado corresponde a 678 monedas mensuales. Esta cifra no representa dinero para el consumo recreativo ni un fondo para imprevistos. Se convierte formalmente en tu número de inversión obligatorio, un capital que ya estaba destinado a salir de tu bolsillo de todas formas y que ahora redirigirás hacia la creación de riqueza real. El tercer paso constituye el núcleo inquebrantable de todo el sistema y el punto exacto donde se decide el éxito o el fracaso de la estrategia. Debes configurar una transferencia bancaria automatizada y permanente desde tu cuenta corriente hacia tu cuenta de inversión, programada específicamente para el día hábil posterior al cobro de la mensualidad hipotecaria. Al vincular cronológicamente ambos movimientos, despojas a ese dinero de cualquier etiqueta de disponibilidad en tu mente. La transferencia debe ser tan sagrada, rígida y no negociable como el pago de la vivienda misma. No se invierte lo que sobra al final del mes, ni se pospone el proceso en espera de una bonificación laboral. El sistema extrae el capital de forma mecánica antes de que tus impulsos de consumo o las demandas cotidianas tengan la oportunidad de reclamarlo, neutralizando el sesgo conductual que destruye las finanzas de las masas. Como cuarto paso, este flujo de caja debe direccionarse exclusivamente hacia fondos indexados de base amplia y bajo costo, que repliquen fielmente el comportamiento de los mercados bursátiles globales, o del índice que agrupa a las 500 corporaciones más sólidas de los Estados Unidos, asegurando que las comisiones de administración cobradas por la firma gestora sean inferiores al 0,1% anual. El quinto paso exige una disciplina pasiva absoluta. El capital depositado jamás se toca bajo ninguna circunstancia. La magia de la capitalización compuesta requiere un horizonte temporal ininterrumpido de 30 años. Retirar dinero en el año 8 para remodelar la cocina o cambiar el vehículo rompe la progresión exponencial de las matemáticas y destruye el diferencial positivo de la estrategia. Finalmente, el sexto paso representa el movimiento avanzado del sistema,
donde te comprometes a incrementar el monto de la transferencia automatizada de manera proporcional, a medida que tus ingresos profesionales crezcan a lo largo de las décadas, acelerando exponencialmente la velocidad de acumulación de tu patrimonio neto global. Para comprender por qué el año 15 no representa el final de la carrera, debemos proyectar el modelo matemático hasta el año 30, el cual constituye el verdadero horizonte temporal de ambas estrategias hipotecarias. Entre el año 15 y el año 30, Jacobo ya no tiene que cumplir con ninguna obligación hipotecaria, por lo que finalmente se encuentra libre para redirigir esas 2.700 monedas mensuales hacia el mercado financiero. 15 años de aportaciones constantes a una tasa estimada del 7% real le permiten acumular aproximadamente 680.000 monedas en su cuenta de inversión al llegar al año 30. Sumando este capital acumulado al valor real de su vivienda, la cual, tras 3 décadas de valorización, constante a una tasa del 3% anual, alcanza un valor de 1.005.000 monedas. El patrimonio neto total de Jacobo se sitúa en 1.685.000 monedas. Es una posición sólida y socialmente respetable, pero matemáticamente muy inferior a la que el sistema invisible de Mia ha estado construyendo de forma exponencial en el mismo periodo. Durante este mismo segundo tramo temporal, Mia continúa pagando pacientemente su cuota hipotecaria de 2.022 monedas y manteniendo la transferencia automatizada de 678 monedas hacia su fondo indexado de confianza. La diferencia crucial en este punto es que su capital de inversión no empieza desde cero en el año 15. Sus 215.000 monedas previas continúan multiplicándose día y noche mediante la fuerza de la capitalización compuesta, recibiendo además el impulso constante de las nuevas aportaciones mensuales. Al cumplirse el año 30, la cuenta de inversiones de Mia ha florecido hasta alcanzar aproximadamente 1.290.000 monedas. En ese preciso instante, su hipoteca a 30 años también se extingue de forma natural, y su vivienda alcanza exactamente el mismo valor de 1.005.000 monedas. Al consolidar su balance patrimonial, el patrimonio neto total de Mia se eleva a 2.295.000 monedas, situándose 610.000 monedas por delante de Jacobo. Esta enorme diferencia se logró utilizando los mismos ingresos y la misma propiedad, simplemente optimizando el factor tiempo. Es imperativo confrontar las objeciones psicológicas que este análisis cuantitativo suele despertar en el público general, habituado a los discursos convencionales. La primera de ellas es el temor inherente a las contracciones del mercado financiero. Sin embargo, los datos históricos demuestran con contundencia que no existe un solo periodo móvil de 30 años en la historia financiera moderna, donde el rendimiento real de la renta variable global haya sido negativo. Los colapsos ocurren y las crisis se suceden, pero el sistema de Mia está diseñado asumiendo la volatilidad como parte del proceso, no ignorándola. La segunda objeción apela a la mítica paz mental que supuestamente otorga una casa completamente pagada. No obstante, la verdadera seguridad financiera no proviene de poseer un activo rígido e ilíquido, que no puedes transformar en alimento inmediatamente, sino de la combinación entre liquidez y opcionalidad. Ante una emergencia grave, una propiedad libre de cargas pero sin ahorros es una estructura extremadamente frágil, mientras que una hipoteca activa respaldada por cientos de miles de monedas líquidas proporciona un escudo impenetrable. Los divulgadores tradicionales diseñan sus consejos para personas que carecen de control, pero para quienes automatizan su sistema, las reglas cambian por completo. Al final de esta trayectoria de 3 décadas, queda en evidencia que Jacobo ganó el juego visible ante la sociedad,
pero perdió la batalla matemática invisible, concentrando su riqueza en la opción que le ofrecía el menor rendimiento potencial. Marcos poseía la intuición correcta, pero fracasó rotundamente en la ejecución al permitir que la improvisación manual disolviera por completo su ventaja competitiva frente a la inflación. Mia, por su parte, demostró que la verdadera inteligencia financiera consiste en diseñar sistemas que eliminen el ego y la fuerza de voluntad de la ecuación diaria, permitiendo que la automatización mecánica cargue con el peso de la disciplina a lo largo de los años. Este análisis no se trata de elegir un simple crédito bancario, sino de decidir si gestionarás tu capital basándote en el miedo o en un diseño estratégico sistemático. Si este recorrido te ha mostrado una perspectiva matemática que el resto de Internet prefiere ignorar, suscríbete a Lógica de Riqueza y activa la campana de notificaciones, donde desmantelamos los mitos financieros mediante datos puros. En nuestro próximo encuentro revelaremos una distorsión oculta del sistema que altera la forma de evaluar tus activos, y es una lección que no te puedes perder.